las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos. Esto es V Noticias Radio con toda la información de la unidad en materia de reparación integral. Hoy los acompañamos Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma con todo el equipo periodístico de la Unidad para las Víctimas en el país. Bienvenidos. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y comenzamos nuestro programa V Noticias Radio con un anuncio muy importante por parte del presidente de la República y es la presentación de un proyecto con urgencia para poder prorrogar la ley de víctimas, la ley 1448 por 10 años más. Esto para poder cumplirle a las víctimas del conflicto armado. Es el compromiso del gobierno nacional y escuchemos las palabras del presidente de la República, Iván Duque. Nosotros tenemos un compromiso y es el de seguir atendiendo a esa población y hacerlo con efectividad. Por eso nosotros tenemos una visión integral para atender a las víctimas con las distintas agencias y programas que tiene el Estado. Pero yo quiero decir que el compromiso nuestro se ve también en la forma como se ha estructurado el presupuesto nacional. Hemos hecho un esfuerzo grande en medio también de políticas de austeridad, pero buscando la mejor focalización de los recursos. Y he tomado la decisión, y le he dicho a la directora del Departamento de Prosperidad Social, a la doctora Susana Correa, y al doctor Ramón Rodríguez, que es el director de la Unidad de Reparación de Víctimas, que debemos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia para que podamos extender la vigencia de la ley de víctimas por 10 años más para garantizar la reparación y la atención a esa población que por años se vio afectada por el terrorismo y por la violencia. De la misma manera, vamos a actualizar todos los decretos con fuerza de ley que también extienden esa cobertura a las víctimas con el criterio de diferenciación por grupos étnicos. Y eso reafirma nuestro compromiso. Nosotros, como gobierno, queremos seguir cumpliéndole a las víctimas. Queremos atenderlos con todos los programas y queremos que la reparación sea una realidad. Bueno, pues ahí está el anuncio del presidente de la República, Iván Duque, aquí en V Noticias Radio. Continuamos con más noticias. V Noticias. Si usted o alguna persona cercana se desvinculó de un grupo armado ilegal siendo menor de edad y no ha presentado su declaración por este hecho victimizante, lo invitamos a que se acerque a declarar a las oficinas del Ministerio Público, personerías municipales y procuradurías regionales o provinciales y a la Defensoría del Pueblo en todo el país para que pueda ser reconocido en el Registro Único de Víctimas. Para mayor información, acérquese a nuestros centros regionales y puntos de atención a víctimas. Unidos por las víctimas. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. En audiencia pública, convocada por la Corte Constitucional, se evaluó la vigencia de la Ley 1448 o Ley de Víctimas relacionada con 8,8 millones de colombianos afectados por el conflicto armado. El Alto Tribunal reconoció que falta recorrer un largo camino para cumplirles a todas las víctimas. La información con Alejandro Márquez. Queda un largo camino por recorrer para cumplirle a todas las víctimas del país, advirtió Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, en la Corte Constitucional, durante la audiencia en la que se
se discutió sobre la vigencia de la ley de víctimas. Fue una audiencia donde la Corte tuvo la oportunidad de conocer cuáles han sido los avances. Ya no es la primera vez que le contamos a la Corte el reconocimiento de ellos también de los avances que se han tenido, pero también establecer que también nos hace falta un largo camino para poderle cumplir a todas las víctimas del país. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, también explicó a los magistrados de la Corte Constitucional los avances de su entidad en favor de los más de 7 millones de afectados por el conflicto armado en Colombia. Como Unidad para las Víctimas y desde la dirección les manifestamos el trabajo que se ha venido, los alcances durante estos 9 años, les contamos qué se ha logrado en cada una de las fases de la ley, en prevención, en atención, en asistencia, en reparación, en procesos de retornos y reubicaciones, pero también les contamos los avances que tenemos frente al artículo 208 de la ley 1448. ¿Qué estamos haciendo? La ley establece que un año antes el Congreso se pronunciará y le estamos facilitando ese estudio técnico. Desde Bogotá para V Radio informó Alejandro Márquez. Y la unidad realizó su audiencia pública de rendición de cuentas, donde se entregó un balance de la labor realizada en el año 2018. Nuestro director Ramón Rodríguez indicó que uno de los logros de la Unidad para las Víctimas durante esta vigencia fue atender de forma oportuna las emergencias humanitarias por los desplazamientos y confinamientos que genera el conflicto en el país. Marta. Santiago, en 2018 la unidad trabajó en el fortalecimiento de los canales de atención a las víctimas y en avances en la reparación colectiva. Vamos con Diego Monroy desde las instalaciones de RTBC, donde se realizó la transmisión de la rendición. Adelante, Diego. Santiago, Marta, pues nos encontramos en el estudio 5 de RTBC. Acaba de terminar la rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas en su periodo 2018-2019 y nos encontramos con el director Ramón Rodríguez Andrade. Director, el balance que se tiene pues de este periodo. 2018, un balance muy satisfactorio. Fueron pocos meses en la dirección, porque yo llego en septiembre, pero nos permitió tomar y retomar las riendas frente a muchos casos que yo conocía desde la Dirección de Gestión Social Humanitaria, pero que me permitieron hacer los ajustes ya estando en la dirección, como fue pensar en los ahorros, en ajustes que podemos hacer, revisar los proyectos de inversión, hacerle seguimiento al plan de inversión, al plan de acción también, tanto en lo nacional y en lo territorial, y poder tomar medidas frente a la inversión de los recursos, dónde íbamos a intervenir los recursos, qué ajustes podíamos hacer y poder cumplir con la meta inicialmente del plan de desarrollo que estaba terminando, que eran 400.000 indemnizaciones, logramos cumplirlas, pero también cumplir la meta del 2018 directamente para ir sumando en la gestión desde la dirección de la unidad. Director, desafíos que se tienen pues para el próximo periodo. Desafíos, muchos, en toda la ruta. Yo hacía un resumen ahorita en la rendición de cuentas frente a los temas de prevención, de atención, de asistencia, en los procesos de reparación, cómo podemos llegar a cumplir con ese gran reto de indemnización. Sabemos que se han presentado dificultades con el operador bancario, pero sabemos que en este último trimestre vamos a superar y vamos a estar entre 85.000 o 100.000 indemnizaciones. Esto depende también del avance que podemos tener en el decreto que estamos tramitando y que nos permitirá tener una meta mucho más alta para poderle cumplir a las víctimas. Ya para finalizar, un mensaje pues para todas las víctimas que nos escuchan a esta hora, director. El mensaje, y lo di en la rendición, es que hay un equipo que cumple, que hay que confiar en este gobierno del presidente Iván Duque, el compromiso total con las víctimas, quedó plasmado en el plan de desarrollo, y el compromiso también es de un equipo de trabajo de la unidad, en el marco de un sistema de gestión de calidad. Que buscamos siempre es eso, que las acciones que hagamos impacten a las víctimas y que los recursos sean muy bien manejados para que todas las acciones sean muy efectivas y que vayan encaminados a sumar y a fortalecer la ruta de atención. Director, gracias. Pues Santiago, Marta, le cuento que fue una rendición de cuentas en donde estuvieron los diferentes directores misionales de la entidad contando los logros que se han tenido, los que resumió el director de la unidad, Ramón Rodríguez, y cerraron esta rendición de cuentas con una presentación del grupo Los Castillos. Ellos son víctimas del conflicto y vinieron aquí al estudio 5 de RTBC a esta transmisión que se tuvo por el canal institucional y mostraron un poco de la música que hacen ellos. Continúen ustedes en estudio con más información de esta rendición de cuentas. Diego Fernando Monroy para V Radio.
Gracias, Diego. Cabe destacar que uno de los principales desafíos que tiene la Unidad para las Víctimas tiene que ver con la prórroga de la Ley 1448. El gran reto es hacer un ajuste y una prórroga de la ley de acuerdo con las necesidades de las víctimas y de una forma muy responsable para poder cumplirle a todas las víctimas del territorio nacional, indicó el director de la Unidad para las Víctimas. Santiago, y en otras noticias, en Cali se desarrolló el segundo encuentro Jóvenes Constructores de Paz, que tiene como objetivo entregar a la población juvenil que ha sufrido la guerra las herramientas necesarias para evaluar la realidad. Escuchemos algunas de las conclusiones en la voz de los jóvenes víctimas que asistieron a este evento. Mi nombre es Marta Lucía Bravo Rentería. Nací en Buenaventura, Valle del Cauca, pero por circunstancias ahora vivo en Cali. Pertenezco a la organización de Afrodes. Soy líder del semillero Afrodes de Cali. Pues me llevo del evento muchas ganas y mucha fuerza para seguir luchando por nuestra población, jóvenes, también la población afro víctima del conflicto armado, por los niños, para darle un mejor futuro a nuestros niños. Buenos días, mi nombre es Deiber Valencia, yo vengo de la ciudad de Antofagasta, Chile. Yo soy de Buenaventura, pero estoy viviendo en el país hace más de 2 años. Como joven que ha trabajado, digamos, en procesos sociales, en procesos con jóvenes, me gustaría en realidad poder seguir avanzando en estos procesos, seguir construyendo, seguir aportando, porque en realidad nosotros como jóvenes tenemos toda la capacidad, tenemos toda la herramienta para poder transformar un poco la realidad social que tenemos. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial. Mi nombre es Jesús Delgado. Hago parte de la Mesa Nacional de Víctimas en representación del departamento del Putumayo. Vivo en el municipio de San Francisco, pertenezco a la organización de desplazados Buscando Progreso. Cabe resaltar el gran esfuerzo que ha hecho la Unidad de Víctimas para realizar este encuentro de jóvenes. Nos llevamos grandes experiencias, grandes enseñanzas, y asimismo tengo la certeza de que la Unidad de Víctimas y sus funcionarios se llevan grandes enseñanzas de parte nuestra también. Las enseñanzas que nos llevamos las podemos aplicar en nuestro territorio de una manera que construyamos paz. El informe de diagnóstico sobre la realidad de los jóvenes sobrevivientes del conflicto en Colombia se entregará en el mes de diciembre y permitirá dar a conocer la incidencia de la política pública en los territorios, los avances en materia de implementación del acuerdo de paz con miras a la construcción y transformación de la situación de la población juvenil en el país. Vamos a una pausa, Santiago, y ya regresamos con la información desde las regiones. Un lobo que se encontraba caminando por las calles de un pueblo lejano, de pronto escucha a unas ovejas que hablaban entre ellas. Tengo un par de deudas que pagar y no tengo dinero. Tengo que pagar la luz, me la van a cortar. El lobo se acerca al grupo y dice: Disculpen, pasaba por acá y las escuché. Si necesitan dinero, yo les tengo una solución. Las ovejas se miran y una de ellas le dice al lobo: ¡Claro! ¡Lo escuchamos, señor lobo! Es muy fácil. Solo deben darme sus datos y yo las hago pasar por víctimas del conflicto. Así reciben una platica y pagan sus deudas. ¿Qué dicen? No, señor, no nos venga a echar cuentos. Nosotras siempre decimos la verdad. Hacerse pasar por víctima sin serlo puede traer serias sanciones penales. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 o al 426-1111 en Bogotá, o escriba al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Y regresamos a V Noticias Radio, comenzando nuestro recorrido en Urrao, donde con mejores cosechas y dotaciones comunitarias se consolida el retorno de las víctimas a esta población. La unidad invertirá 42.000 millones de pesos en la población retornada en 107 municipios de Colombia, 15 de estos en Antioquia. Juan Carlos Monroy con la información. Buenos días. Las buenas noticias de la reparación llegan hoy desde el municipio antioqueño de Urrao, donde la entrega de proyectos agropecuarios a 450 familias campesinas por parte de la Unidad para la Reparación a las Víctimas fue un encuentro de amigos y vecinos felices y optimistas que llenaron el coliseo local estrechando sus manos dispuestas a colmar de buenas cosechas las tierras de 24 veredas a las que volvieron, ahora que el conflicto armado ya no azota este municipio antioqueño. Uno de ellos es Juan Carlos Lora. Para la agricultura, semillas, insumos,
herramientas de trabajo y más que esto, estas integraciones que nos llenan de mucho el corazón. De joven sufrió el desplazamiento para huir de la violencia y ahora es el líder comunal de la vereda La Magdalena, donde también ha vuelto la tranquilidad y la agricultura con ayuda de estos proyectos. Estar en nuestros lugares sin el miedo, sí, sin el temor a que nos saquen o temor a tener que volarnos o salir de huida del hambre como el cuento también, sino el conflicto armado. Estos proyectos se implementan en 15 municipios antioqueños para fortalecer los planes de retorno y reubicación de la población desplazada, como lo explica el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba. En estos 15 municipios, la inversión es superior a los 3.000 millones de pesos en estos proyectos agropecuarios y proyectos mobiliarios que le estamos apuntando desde el Gobierno Nacional a través de la Unidad para las Víctimas. Desde la territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Gracias, Juan Carlos. Y se llevó a cabo la elección de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas del Huila, con la presencia de 200 representantes de los sobrevivientes del conflicto armado de 34 municipios de este departamento. La información con Julie Urquina. La Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Caquetá Huila, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional acompañaron en Neiva el proceso de elección y conformación de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas, en presencia de 200 representantes de los sobrevivientes del conflicto armado de 34 municipios del departamento del Huila. Alexander Sánchez, uno de los participantes de la actividad, fue elegido como delegado del enfoque LGBTI para la nueva vigencia. Afirma que ha recibido el apoyo de la institucionalidad para ejercer su liderazgo desde el municipio de Tello como coordinador de la mesa municipal y que su propósito está claro, que los recursos de las víctimas lleguen a quienes lo merecen y que se haga un adecuado uso de las ayudas que brinda la unidad. Ahora quiero llegar a la mesa departamental para ayudarle a cada uno de ellos, para fortalecerlos y en todos los valores que nosotros tenemos y hacer más responsable y llegar y lograr todo lo que nosotros queremos luchar y abrir más espacio para la comunidad LGTBI. Y ahora cada uno de ustedes le quiero dar las gracias por darme esa confianza y llevar todos ustedes nuestra bandera de la comunidad LGTBI. Entre otros aspectos, se aprobó democráticamente la participación en la mesa de la Organización Defensora de Víctimas Campaña Colombiana contra Minas, con el propósito de gestionar recursos de donantes internacionales en beneficio de los sobrevivientes del conflicto armado. Desde Neiva informó para V Noticias Julie Constanza Urquina Macías. 7 bongos o canoas metálicas fueron recibidas por las comunidades indígenas y asociaciones del municipio de Puerto Carreño, Vichada, como medida de reparación colectiva. Vamos con la información que nos trae Zulena Castillo. 7 bongos, o más conocidos como canoas metálicas, recibieron las comunidades indígenas Canalitojo, Guaypijiwi, Asentamiento Santa Cruz, Laguna Grande de Campo Alegre, Altagracia y 2 asociaciones de Puerto Carreño como medida de reparación colectiva. El teniente navío Jorge Rubio, director seccional de la DIAN, nos habla sobre esta entrega. Vinimos a acompañar a la unidad de víctimas a hacer una entrega de donaciones, la cual le entregó la DIAN para que por intermedio de ellos se están beneficiando las comunidades indígenas, especialmente del área de Canalitojo, el área de la Primavera. Para ellos les deseamos que aprovechen esta oportunidad que les da el Estado de un patrimonio, unos elementos para que puedan subsistir, para que puedan trabajar, para que se puedan transportar, que aprovechen estas personas que durante muchos años han sido víctimas del conflicto, que han sido desplazadas y han sufrido bastante por todo ese flagelo de la guerra y el conflicto que hemos tenido en Colombia, lo sepan aprovechar y siempre trabajando en pro de la legalidad. Estos elementos fueron donados por la DIAN mediante la División de Gestión de Control Operativo por la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño Vichada, custodiados por la Armada Nacional durante aproximadamente un año hasta que surtieran los trámites necesarios para la entrega oficial a estas comunidades. Todo esto con el objetivo de contribuir en la reparación integral a las víctimas de este departamento. Miguel Antonio Jiménez, capitán de la comunidad indígena Laguna Grande del resguardo Campo Alegre Ripialito, municipio de la Primavera, agradeció por la donación para su comunidad. Estuve recibiendo un bongo por parte de la unidad de víctimas que desde hace 16 años a la fecha de hoy tuve esta oportunidad de recibir el bongo, en lo que nosotros vamos a hacer muchos beneficios de los productos que se saque de la comunidad. Desde el municipio de Puerto Carreño, en Vichada, informó Zulena Castillo. Y del Vichada vamos al departamento de Antioquia, donde también se eligieron a los nuevos integrantes de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas. Son 23 delegados que representan a 1.300.000 sobrevivientes del conflicto armado en este departamento.
Sandra Cruz con la información. En las instalaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en la ciudad de Medellín, se desarrolló la jornada de elección de los nuevos representantes de las víctimas en Antioquia, quienes tienen, entre otros retos, continuar con la incidencia ante los nuevos mandatarios de alcaldías y gobernación. Los 726 líderes de víctimas de este departamento llegaron de 117 municipios. Eligieron a los 23 delegados que lo representarán hasta el próximo año 2021. Marta Ligia Pulgarín, del municipio de Liborina, representante del desplazamiento forzado, se refirió al trabajo que se debe hacer en las 9 subregiones de este departamento. Escuchémoslo. Esta incidencia para nosotros es muy importante y de hecho hoy estamos aquí en este recinto con la finalidad de poder elegir a todos nuestros representantes en los diferentes hechos victimizantes y enfoques diferenciales. Hoy estamos aquí y mi propuesta fundamental en este hecho victimizante es trabajar con las comunidades y no solo las comunidades, las víctimas no organizadas. Los nuevos miembros de la mesa departamental representarán a 1.300.000 víctimas sujetos de atención que han sido sobrevivientes de la violencia según los hechos victimizantes sufridos en este departamento, tales como homicidios y delitos contra la libertad, desaparición forzada, desplazamiento, delitos contra la integridad sexual, tortura, minas antipersona, atentados y amenazas. Escuchemos a Farid Usme, del municipio de San Carlos, representante del hecho de mina antipersona y quien quedó nuevamente electo para el periodo 2019-2021. Hay que seguir trabajando por las víctimas. La mesa no entran todos nuevos, quedamos algunos con muy buena experiencia y eso nos va a permitir llegar a los objetivos que nos trazamos hoy. De igual manera, para Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas en este departamento, expresó la importancia que tiene este día para las víctimas. Esto es muy importante porque se eleva hoy los hechos victimizantes del departamento de Antioquia y esto le apunta que se hace incidencia política no solamente departamental, sino que se puedan elevar sus peticiones a nivel nacional. En Antioquia ya fueron elegidas 119 mesas municipales de los 125 municipios del departamento. Adicionalmente, la Unidad para las Víctimas en este departamento ha invertido 2.6 billones de pesos en todas las medidas de reparación integral. Informó para ustedes Sandra Cruz desde Antioquia. Y vamos ahora a Santiago con Edith Agudelo y la elección de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas de Meta, Guaviare, Guainía y Amazonas. Cordial saludo desde los Llanos Orientales de Colombia. Les contamos que esta fue una semana muy activa para las víctimas, ya que en cada territorio se realizaron las elecciones para la conformación de las mesas de participación efectiva de víctimas en el Meta, Guaviare, Guainía y Amazonas. La importancia de estos escenarios es que así los sobrevivientes del conflicto armado garantizan su incidencia en la construcción, ejecución y control de las políticas públicas en sus departamentos por un periodo de representación que será del 2019 al 2021. Henry Castro, víctima por el hecho de desplazamiento forzado, fue elegido coordinador de la Mesa del Meta, quien nos contó cuáles son sus retos en el cargo que ocupará. Una elección transparente, una elección muy emotiva, hubo asistencia masiva de víctimas, donde se trabajó más que todo con mucha transparencia. Incidir de una manera clara y contundente en la política pública para las víctimas, llegar a los diferentes municipios, llevar el mensaje, un mensaje claro de qué es lo que queremos hacer. Involucrarlos a todos, no solamente trabajar por las víctimas de uno o dos municipios, sino que sea por todas las víctimas del departamento del Meta. En el Meta y Guaviare quedaron electos 23 delegados por diferentes hechos y enfoques diferenciales. En el caso del Guainía fueron 17 personas elegidas y en el Amazonas 16, líderes que en su totalidad representarán a las víctimas de sus territorios. Desde la territorial Meta y Llanos Orientales, informó Edith Agudelo. Vamos ahora al eje cafetero, donde 10 familias desplazadas de la comunidad en Vera, que vivían desde hace 4 años en la ciudad de Ibagué, regresaron a sus territorios ancestrales en Pueblo Rico, Risaralda, de la mano de la Unidad para las Víctimas. La información con Edwin Herrera. Tras permanecer cerca de 4 años en la ciudad de Ibagué, hasta donde se desplazaron como consecuencia del conflicto armado, 67 personas integrantes de la comunidad indígena en Vera regresaron al seno de sus hogares para compartir con familiares y amigos en los resguardos del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda. Al respecto nos habla Laura Moreno, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el eje cafetero. La Administración Municipal de Ibagué, la Administración Municipal de Pueblo Rico, las autoridades indígenas, ICBF y Defensoría del Pueblo estuvieron al frente del proceso.
desde que se inició con la llegada de los enseres de estas familias retornadas y culminó con el arribo a sus hogares de las personas involucradas en el proceso. La Administración Municipal de Ibagué, la Unidad para las Víctimas y las autoridades de los resguardos indígenas estuvieron al frente del proceso que se inició con la llegada de los enseres de las familias retornadas y culminó con el arribo a sus hogares de las personas involucradas en este proceso. La Defensoría del Pueblo y el ICBF estuvieron atentos como veedores de salvaguardar los derechos de esta población. José Alejandro Guatiquí, líder de la comunidad, nos habla sobre el retorno. Primero agradecerle a la Unidad de Víctimas Nacional, más que todo al eje cafetero del ente territorial, por habernos traído a nuestros hermanos en Vera, Chamí. Aquí es un grato tener nuevamente a nuestra comunidad para los resguardos y seguimos trabajando en pro de fortalecimiento de gobierno propio y seguimos luchando con el derecho de las comunidades con este retorno. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartolo desde el eje cafetero. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias, las historias de vida. Santiago, y desde Ataco, Tolima, nos llega la historia del sujeto de reparación colectiva de este municipio. Gracias al trabajo en equipo de la comunidad y la unidad se ha avanzado con éxito. William Peña con la historia. Yo duré 2 días amarrado al borde de un camino con 2 tipos ahí con un fusil amenazándome y que si trataba de hacer algo me mataban. La historia de Ramiro Reyes Cabezas se remonta a la década de los 90 y principios del 2000, en la que vivir en el municipio de Ataco, en el sur del Tolima, era toda una encrucijada por los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. Fue algo muy tormentoso para nosotros, sufrimos 2 tomas guerrilleras, fuera de eso ver cómo ellos eran los que mandaban en el municipio y que teníamos que hacer lo que ellos dijeran. Si ellos decían tienen que acostarse a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde teníamos que hacerlo, fuera el actor que fuera. Atemorizado, abandonó su municipio y estuvo por Ibagué, Cali y Bogotá. Por el miedo a que vinieran retaliaciones de pronto de otros grupos, porque al ver que la guerrilla no me había hecho nada, me daba miedo que los otros grupos fueran a pensar que tenía algo que ver con ellos. Afortunadamente, ya después de los diálogos de La Habana y de todo este cuento de la paz, ahora sentimos un poco más de alivio. Ya con la tranquilidad, asegura Ramiro, quien pertenece al Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva de Ataco, también ha llegado la oferta institucional de la mano de la Unidad para las Víctimas. A la vista tenemos que dentro del PIR son 14 las medidas que tenemos, de las cuales ya hemos cerrado 6, estamos en la implementación de 3 más, entonces eso es un gran avance. Quiero reconocer el trabajo de la unidad de víctimas acá en nuestro municipio. Y es por eso que para Ramiro y las demás víctimas de 7 veredas y el casco urbano que integran el sujeto de reparación colectiva de Ataco, trabajar en equipo y guiados por la institucionalidad ha sido el éxito del proceso de reparación, que tendrá como cierre definitivo, tal vez a mediados del año 2020. Desde la Territorial Central de la Unidad para las Víctimas informó para V Radio William Peña Gutiérrez. V Noticias. Bueno, Marta, y para finalizar les contamos que este 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Niña y la unidad se unió a esta conmemoración a través de la campaña Porque Somos Iguales, una iniciativa de la Fundación Plan para cambiar los estereotipos frente a las niñas y adolescentes, para empoderarlas también, reconocer sus derechos como ciudadanas, como sujetos que tienen sueños y, por supuesto, oportunidades. Santiago, en el Registro Único de Víctimas existen 1.136.576 niñas y adolescentes que son sobrevivientes del conflicto, y la unidad realizará en Bogotá una estrategia que permite visibilizar y reconocer la dignidad de esta población. Pues estas actividades, Marta, comenzaron el pasado 11 de octubre y se van a extender el 18 y 25 de octubre en la localidad de Usme, con niñas víctimas para empoderarlas frente a sus derechos como ciudadanas y como sujetos con capacidad en la construcción de paz, de familia y de sociedad.
Así es, Santiago, y terminamos esta emisión de V Noticias Radio. Les recordamos visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y otras noticias de la reparación integral. Nos despedimos, Marta Esteves y Santiago Santa Coloma, y nos escuchamos en una próxima emisión de V Noticias Radio. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.